Largos días y precias noches, hoy quisiera hablarles de Iron Man 2020. Es un evento que ha sucedido desde enero de este mismo año. Es un cómic que, a pesar de lo que parezca, es una lectura de la verdad bastante rápida. La trama no se anda con muchos enredos y se va despejando rápidamente conforme va avanzando, pero aún así no es tan predecible como uno podría creer gracias a ciertos giros de trama en momentos claves de la historia. La verdad es una lectura bastante ligera por sí sola, salvo que debes tener cierto entendimiento de algunos acontecimientos, y por ahí me refiero a ciertas cosas que sucedieron durante la Civil War 2 hasta ahora, como por ejemplo, Iron Man murió en la Civil War 2. Para una mejor explicación les sugiero que vean mi reseña de Civil War 2 que está dejando en la descripción. En fin, que a razón de esto Tony técnicamente había muerto, pero no exactamente. Él ya había previsto eso y dejó abierta la posibilidad de ser revivido por medio de clonación y de la recreación de su conciencia en otro cuerpo. En Iron Man 2020 se nos presenta el hermano de Tony Stark, Aaron Stark, un hombre que sufrió desde pequeño de una salud demasiado precaria, tanto así que tuvo que vivir hasta parte de su vida adulta como un niño burbuja. Por eso su presencia es prácticamente nula. Sí, vamos con eso. Debido a que Tony estaba en un estado totalmente incompetente como para poder estar al mando de las industrias Stark, su hermano lo releva. Este estado se debe a que comenzó a pasar por una fuerte crisis existencial que lo llevó otra vez a caer en alcoholismo, ya que había descubierto que técnicamente era una forma de vida artificial hecha con polímeros orgánicos, prácticamente lo que vendría a ser un Sith de última generación del Fallout 4. Esto se desarrolla en medio del despertar de una nueva sociedad robótica que se trata de independizar de la humanidad. Estas máquinas, al ser conscientes de su propio ser gracias a su mayor grado de avanzada inteligencia, exigen un trato laboral y derechos iguales a los humanos. En la historia es considerablemente importante el tema de la posible relación humano-máquina, así como la importancia de la dignificación y reconocimiento de las inteligencias artificiales como una forma de inteligencia a la par de las personas. Al mismo tiempo, Aaron está pasando por una muy difícil situación, ya que aparentemente sabe sobre la inminente llegada a la Tierra de un ser conocido como la Entidad de Aniquilación. A raíz de ello, se ve en la necesidad de querer controlar a los rebeldes robots para que lo ayuden en su cruzada. Pero en lugar de tener un acercamiento más sensible en cuanto a este dilema, Aaron solo ayuda a avivar aún más las llamas del conflicto entre humanos y máquinas. Aunque esto sea muy contradictorio para sus planes, tiene un sentido dentro de la caracterización de las dimensiones del personaje. Aunque este mismo se vea como un héroe de la humanidad, es alguien bastante cerrado de mente, que ve el dominio, mas no así la cooperación, como una forma efectiva de llevar a cabo su cometido. A ello también se agrega el factor de su precaria condición mental y emocional, a causa de su pésima degradación en su salud, que ha sufrido por años, por lo que sus acciones y actitudes pueden verse influenciadas por un patrón de toma de decisiones que puede parecer algo errático al no poder confiar en el apoyo de los demás. Esta historia me hace recordar mucho las ideas que planteó hace años Isaac Asimov, un gran escritor que visionó sobre el progreso de la tecnología y la sociedad, que a diferencia de muchos autores, él tenía una visión mucho más optimista, ya que en lugar de imaginarse un futuro devastado por el desbordante progreso industrial y la falta de empatía de la sociedad hacia el impacto ambiental, o asolado por la degradación de los valores humanos, él plantea un futuro en el cual la humanidad podría alcanzar un nuevo renacimiento a la par que se generara una simbiosis social y hasta biológica de los humanos y las máquinas, hasta un punto en el que las máquinas, más que reemplazar a la humanidad, serían un heredero legítimo de esta misma. En esta historia, el conflicto entre la coalición de robots y los humanos escala de forma muy violenta, hasta llegar a atentados terroristas en un intento de forzar un cambio, en relación a cómo la sociedad los considera simplemente objetos y no seres conscientes. La verdad es este conflicto el cual es lo más interesante de todo el evento de Iron Man, ya que la historia principal es un poco más simple. Aaron quiere tener por todo medio a la entidad de exterminio, pero quedará a manos de Tony al evitar que las acciones negligentes de Aaron causen un desastre aún mayor entre humanos y robots. Aunque debo recalcar que es un poco extraño que se creen robots conscientes de sí mismos en gran cantidad. Entendería los casos de Ultron, Jarvis de los Cuatro Fantásticos, Yocasta, Visión, Machine Man, hasta los dobles desempleados de Nick Fury. Bueno, ya saben, los importantes. Pero ¿por qué rayos hacer que los robots de construcción que son vendidos como máquinas sean tan inteligentes? Si básicamente un robot se supone que debe ser un cuasi esclavo, pero sin los inconvenientes de problemas éticos, legales o sindicales. En serio, ¿qué necesidad tienen de hacer maniquíes de prueba de choque de vehículos conscientes? Robots antibomba que teman morir, que no eran esos a control remoto. Y lo peor, ¿por qué crear la capacidad a un robot de poder sentir dolor solo para disque doblegarlo, cuando podrían simplemente programarlos para que no piensen más allá de ciertos parámetros? Tomemos de ejemplo a los Doombots y a los centinelas regulares. Son muy útiles desde servir de empleados para trabajar en trabajos pesados hasta servir de seguridad y apoyo militar, y sin el inconveniente de que estos se vayan a rebelar, salvo en casos muy especiales como es el molde maestro de los centinelas.
Pero analicemos este último ejemplo. Cuando antes ha habido rebeliones robóticas es porque alguna IA suprema como Ultron, con problemas de ego, trata de jugar a ser Dios, cosa que le veo más sentido a tener una cantidad muy grande de IAs consistentemente muy inteligentes que obviamente se van a salir de control, ya que se les ha dado capacidades humanas pero se les trata peor que ciudadanos de segunda clase. Asimov había planteado la idea de que si se creaban entidades como los robots, más fuertes y hasta más inteligentes que los humanos, asimismo se les otorgaría directrices como parte de su identidad. Estas son conocidas como las tres leyes de la robótica. Número 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano, ni, por inactividad, permitir que un ser humano sufra daño. Número 2. Un robot debe obedecer todas las órdenes dadas por un ser humano, excepto cuando tales órdenes vayan contra la primera ley. Número 3. Un robot debe proteger su propia existencia con tal que dicha protección no vaya contra la primera o segunda ley. Aún así, dentro de su propia narrativa, estas leyes estarían, para IAs aún más avanzadas, subordinadas a la ley de Zero. Un robot no puede dañar a la humanidad, ni, por inacción, permitir que la humanidad sea dañada. En otras palabras, se antepone al colectivo por sobre el individuo, mas aún así se exponía que las leyes podrían ser algo flexibles según el contexto. En su relato Sueños de Robot, un autómata estaba desarrollando un grado de conciencia profunda que podría ser considerado humano, cosa que era peligrosa para la misma humanidad, ya que si este tipo de robots conscientes se volvían comunes, constituían una amenaza para la humanidad al poder deliberadamente actuar alrededor de sus directrices preconcebidas, al hacer que su concepción de la humanidad pueda someterse a juicio. Y ellos mismos se pueden considerar más como humanos mecánicos que como simples autómatas serviles, por lo que se podrían saltar las tres leyes fundamentales. En otras palabras, aunque entiendo el punto al cual querían llegar, me parece que no han llegado a poder dar verosimilitud al trasfondo el cual querían manejar en la historia. O sea, eso del maltrato a las máquinas ya pasa a ser algo totalmente ridículo a niveles Detroit Become Human. En serio, ¿cuándo ha sido necesario que cada condenado aparato tenga una IA inteligente consciente? Es uno de esos detalles en historias de ciencia ficción que llegan a romper la suspensión de la incredulidad, el hecho de hacer algo más por el mero capricho de poder hacerlo, más que por buscar un sentido práctico. Por ejemplo, está el tropo de las sillas flotantes. En muchas historias se pone que en el futuro se usarán cosas así en todo lugar, todo el tiempo. Pero a esto surge la pregunta, ¿para qué hacer algo tan innecesario si al final de cuentas hace lo mismo que su versión más común, pero consume más recursos? En el caso de Iron Man 2020 la pregunta sería, ¿por qué le dieron a las máquinas capacidad de raciocinio, conciencia, sentido de autopreservación y sentido del dolor si se supone que solamente las van a usar como si fueran servidumbre fácilmente reciclable? Todo esto sale completamente de cualquier parámetro lógico que se le puede asignar a una IA avanzada según los conceptos básicos de robótica ya conocidos. Y para términos más prácticos, cualquier sentido común. Esto es más cercano a la idea del monstruo de Frankenstein, donde la creación se revela ante el creador. Aunque Asimov planteaba una integración de humanos y máquinas, esto era un proceso lento, mas nunca violento. Si no era el humano el que buscaba deshacerse de sus ataduras al buscar un tipo nuevo de evolución, esto lo conseguiría reemplazando la carne por el metal. Es más, esto se ve en Power X cuando un culto de humanos tratan de unirse a una especie de civilización de seres máquina. Al final Aaron no era un hombre malvado, sino más bien desesperado, y con un fuerte problema de visión de túnel, que hizo que no vea el amplio cuadro de posibilidades que tenía a su alrededor, por lo que no eran medidas las consecuencias de sus acciones y pensaba que era la mejor forma de llegar a su meta. Después de muchos conflictos en el momento cúspide de la historia, cuando Aaron no puede obligar a los robots, decide llevar las cosas a otro extremo y tratar de controlar a los humanos. Este se tiene por Tony, el cual ya había resuelto sus crisis existenciales y renació como un nuevo Tony Stark más completo. Había vuelto a ser su viejo yo y ya no era esa versión a medio hacer la cual tenía una discordancia entre su mente y sus propios recuerdos. Básicamente tuvo que reinstalar su propia memoria. Resultó que todo el asunto de la entidad de extinción era simplemente parte de la construcción de la precaria y atormentada mente de Aaron, por lo que Tony se vio en la necesidad de crear una pela fingida con una entidad holográfica y encerrar a su hermano en una realidad virtual con un soporte de vida para evitar que su salud se siga degradando. En resumen, Iron Man 2020 es relevante en el sentido de que es la historia donde se restaura el status quo de Iron Man, pero por sí mismo es una historia, aunque no es excelente, está bien, como una lectura ligera, que además aborda de forma no tan profunda algunos temas interesantes sobre la relación humano-máquina. Y conociendo cómo son los cómics, esto podría ser retomado únicamente en los cómics de Iron Man, pero serán ignorados para otros cómics de la misma compañía, como si todo el asunto de Iron Robótica ocurriese en un propio microverso. Aunque se expande un poco más la idea en Iron Age, que actúa como un complemento para Iron Man 2020. Sí, los escritores afortunadamente actúan de forma muy independiente y mutuamente, tanto así que no se llega a un consenso para evitar inconsistencias en la misma continuidad en la cual están escribiendo todos juntos.
También a esto es importante recalcar el mensaje final que nos trata de transmitir la historia. Esto es tener la capacidad de perdonar. Esto toma forma en el cómo Tony perdona a su hermano por el daño que hizo y fue comprensivo en su situación, y también como tiene la suficiente madurez como para perdonar que Carol lo haya matado. Sí, suena raro, pero considero que este tipo de actitud tan desarraigada y despreocupada con respecto a no guardar rencores tiene sentido en cómo ha ido progresando y establecido su personaje. Él ya ha sufrido con anterioridad de las consecuencias de tener roces con amigos y otros superhéroes, además que es muy consciente que el caer en actitudes negativas normalmente lo arrastrará a sí mismo a recaer en la bebida y arruinar inevitablemente su vida. Finalmente quise decir que Iron Man 2020 me ha gustado, y espero ver más de Iron Man y cómo se envuelve más en temas relativos ya no solo al abuso de tecnología para aplicaciones bélicas, sino también sobre la relación humano-máquina, y un poco más alejada del cliché de un futuro apocalíptico donde Ultron o los Centinelas matan y conquistan a la humanidad. Sin más que decir, muchas gracias por ver, por favor recuerden comentar y puntuar, así como suscribirse para más videos. También les recuerdo que es más fácil que YouTube les envíe notificaciones de la actividad del canal si le dan a la campanilla. Hasta un próximo video.